un solo tema. ¿Cómo inició su investigación? Hubo el momento en que Jean Piaget nació su hijo y él quería ver cómo se desarrollaba su capacidad intelectual. Entonces empezó a hacer un seguimiento desde que nació hasta que tuvo 25 años. Le hizo todo el seguimiento al detalle, una observación sistémica, una observación científica. Observaba día a día, momento a momento, en qué momento hacía, por ejemplo, en qué momento caminó, en qué momento daba sus primeras palabras, en qué momento empezó a dibujar, en qué momento empezó a jugar, cuáles eran los tipos de juego. Empezó a hacerlo así, toda una observación sistémica. Y una vez que empezó a ver su desarrollo, nació su segundo hijo. Obviamente con una diferencia de unos 3 años, 4 años, si no me equivoco. Y dijo, ¿será igual su desarrollo? Y como él ya había visto cómo se había desarrollado en esos primeros años su primer hijo, empezó a observar a su segundo hijo. No generaba estímulos, simplemente se basaba en observarlo detalladamente. En su tercer hijo hizo lo mismo. Al darse cuenta que sus 3 hijos cumplían el mismo desarrollo casi al mismo tiempo, entonces él tenía que discriminar si eso era porque él vivía ahí, y eso podemos decir condicionamiento, el conductismo. Tenía que definir si realmente era por la crianza que les daba y que tenía ese desarrollo, o se daba en otras personas, en otras casas, en otras familias. Es ahí donde él va a empezar a crear sus centros de epistemología, lo que hoy en día es la UNICEF, ¿no? De centro de investigación del aprendizaje del ser humano, donde tuvo un montón de niños, donde él empezaba a observar detalladamente todo su proceso de desarrollo para poder hallar los principios del desarrollo, los principios de la inteligencia, y lo descubrió. Logró determinar que la inteligencia del ser humano se desarrollaba en 4 etapas. Es por eso que a Jean Piaget se le considera el padre de la psicología infantil, padre de la psicología del niño, porque va a ser uno de los muy pocos investigadores que hizo una investigación así longitudinal para determinar el desarrollo del niño. ¿En qué se basa su investigación? Obviamente sabemos que su fundador es Jean Piaget, como lo estamos observando, y sus descubrimientos tuvo una perspectiva que al mismo tiempo se basaba en 3 cosas. En una perspectiva biológica, un desarrollo como a nivel físico, su desarrollo tiene que ser lógico y obviamente tiene que haber un desarrollo psicológico. Para él era sumamente importante que para que pueda desarrollarse la inteligencia y pasarlo en etapas, tiene que haber un desarrollo a nivel biológico, tiene que haber un desarrollo a nivel cerebral, a nivel de tu cuerpo. Este desarrollo va a permitir que tú tengas un desarrollo psicológico, el cual tiene que ser totalmente lógico. Un niño de 5 años no va a poder aprender trigonometría. Por más que le enseñes, por más que lo exijas, no va a poder entender trigonometría. ¿Por qué? Porque su cerebro aún no ha llegado a ese desarrollo biológico para que pueda entender ese conocimiento. Y obviamente no lo va a poder racionalizar porque su nivel psíquico todavía no tiene esa capacidad. Es por eso que es no lógica. Significa no puedes enseñarle ciertas cosas a los niños porque no es lógico. Es como cuando yo trabajaba en un colegio, ¿no? Y venía el profesor por hacer publicidad, en cierta manera, entre comillas, el director, para hacer publicidad en su colegio, decía que todos los niños en 5 años iban a salir leyendo y escribiendo, que su colegio utilizaba un método de que el niño a los 5 años iba a salir leyendo y escribiendo, y que de esa manera ya no iba a ser tan traumático que el niño pasara a primer grado. Entonces los papitos cuando ingresaban a inicial, obviamente entraban, ¿no?
con la perspectiva de que su hijo a los 5 años iba a aprender a leer y a escribir. Iba a decir, oh, mi hijo va a estar sobreestimulado, va a ser más inteligente. Porque esa fue la propaganda que les puso el director. Cuando yo ingresé al colegio y los papás empezaban a quejarse porque sus hijos no podían leer y escribir, y me decían, mi hijo no puede leer, significa que está mal. El director nos ha dicho que todos los niños tienen la capacidad de aprender a leer y escribir a los 5 años. Simplemente se necesita un buen método, y el método que utiliza acá permite. Yo decía, sí, es un buen método. Pueden utilizar un buen método. Pero si su hijo no ha llegado a la maduración biológica cerebral, no va a poder captar, no va a poder entenderlo. Y un niño de 5 años, recién su cerebro está aprendiendo a discriminar la seriación, por ejemplo, la clasificación. Recién está aprendiendo a distinguir diferencias entre un cuadrado y un círculo, a poder clasificarlos por colores, a poder diferenciar formas, porque de eso está tratando su cerebro. Y obviamente su capacidad psicológica, que lo puedes observar mediante el juego, va a determinar eso. Entonces un niño de 5 años tiene la capacidad de, cuando termina 5 años, va a poder identificar vocales y consonantes, va a poder diferenciar letras de números, va a poder aprender de repente del 0 al 9 y algunas combinaciones, dependiendo de la estimulación que tenga. Va a aprender a agarrar el lapicero para poder escribir su nombre. Lo más probable es que pueda aprender a escribir su nombre. Va a poder aprender a leer su nombre. Lo más probable. Pero no es exigente, porque su cerebrito de 5 años no tiene esa capacidad. Recién a los 6 años su cerebro en ese periodo empieza a tener mayor conexión sináptica, mayor conexión neuronal, y permite que el niño pueda aprender, pueda lograrlo. ¿Y qué va a aprender? A leer y a escribir, pero no perfecto. ¿Cuándo lo aprendes perfecto? A los 7 años, cuando ya estás en segundo grado. En segundo grado sí, el niño aprende a leer perfecto y a escribir bien, porque su cerebro llegó a la evolución biológica que determina esa evolución psicológica para que el alumno pueda captar esos conocimientos. Ya eso se le llama lógico. Es por eso que aprendemos ciertos conocimientos en determinadas edades. Esa es la parte lógica. ¿Cómo le va a llamar eso Jean Piaget? Eso le llama la epistemología. Le llama la epistemología. ¿Qué significa epistemología? Es cuando tres ciencias llegan a la misma conclusión. Un ejemplo de epistemología. ¿Cuál es la función del corazón? A ver. ¿Cuál es la función del corazón? ¿Cuál es la función del corazón, muchachos? Bombear la sangre. Muy bien. ¿Y qué ciencias te han dicho que la función del corazón es bombear la sangre? ¿Qué ciencias les han dicho o qué ciencias les ha confirmado de que la función del corazón es bombear la sangre? Cardiología. ¿Cuál más? Por eso te digo, ciencias. Anatomía. Muy bien, la cardiología, la anatomía, ¿cuál más? ¿Cuál más, chicos? Utilicen el audio si tienen audio. Fisiología. ¿Cuál? ¿Cuál, hija? No te escuché. Fisiología. Muy bien, me están diciendo la cardiología, la fisiología,
la biología, la medicina. Es decir, hay varias ciencias que han llegado a la misma conclusión. Entonces, podemos decir que la función del corazón epistemológicamente es el bombeo de la sangre. Necesitamos mínimo 3 ciencias que confirmen lo mismo para poder decir que hay un resultado epistemológico. Eso es la epistemología. Entonces, Jean Piaget traduce esa epistemología al estudio psicológico y te menciona que epistemológicamente la investigación de las capacidades cognitivas se basa en 3 elementos. A nivel biológico, el desarrollo de tu cerebro, a nivel psicológico y a nivel lógico. Y cuando estas 3 se juntan, la convergencia es lo que nosotros vamos a tener como conocimiento. Y eso es lo que se dedicó a estudiar Jean Piaget durante más de 25 años. Es por eso que esta escuela se le considera también, o se le llama también, la escuela cognitiva. Recuerda que cada vez que leas el término cognitivo, cognición o cognoscitivo, significa conocimientos. Esta escuela también se le considera la escuela cognitiva porque es la que se va a basar en encontrar los conocimientos del mundo, en los conocimientos del niño, que tiene que basar estos 3 elementos. Acuérdense bien, biológica, psicológica y lógica. Es por eso que cuando vayas a estudiar, o mejor dicho, vayamos a estudiar las etapas de la inteligencia, se cumplen estos 3 elementos. Cuando vayas a ver el desarrollo humano y veas las etapas del desarrollo postnatal, se va a dar igual, se va a ver un desarrollo biológico, un desarrollo psicológico, y la lógica es nuestro desarrollo psicosocial, psicoemocional. Se tiene que dar, y de esa manera llegamos al conocimiento verdadero. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta escuela psicogenética, o también llamado cognitiva? Va a ser un enfoque constructivista. Su nombre ya lo dice, constructivista. ¿Qué te trae a la mente el término constructivismo? ¿Qué te trae a la mente? ¿Qué te suena? Vamos chicos, ustedes en sus audios. No sé si me están escribiendo. ¿Proceso? Sería procesamiento. Si vas a decir el término proceso, sería procesamiento. Te está hablando de constructivista. ¿A qué te trae la mente? Psicología no es complicado. Psicología utiliza palabras simples. ¿Qué es constructivista? Armar, crear. Dame un segundito, chicos, que pase el carro de lo que no sé qué está vendiendo. Deme un segundo. Realmente que estresan, en serio. Ya, listo. Ya pasó, ya no está ya prácticamente en mi puerta. Muy bien, volvemos. ¿Qué significa el término constructivista? ¿A qué te llama? ¿De qué? Creación, formación, no se me ocurre nada más. Uso de herramientas para llegar a un punto. Lo estás razonando mucho mejor. Pero como te lo vuelvo a decir, psicología no es complicado. Trata de utilizar las palabras más simples para poder asociarlas. ¿De dónde viene el término constructivista? De construir. En otras palabras, si escuchas el término constructivista, te está mencionando de que el ser humano tiene la capacidad de poder construir. Tenemos la capacidad de poder construir nuestros propios conocimientos. Es por eso que Jean Piaget va a agarrarla metafóricamente de que el hombre, al adquirir los conocimientos,
es de la misma manera, de la misma forma como construimos una pared. De la misma forma, igualito. Para poder construir una pared tenemos que empezar desde abajo y colocando una hilera de ladrillos. Ponemos nuestro cemento y después colocamos la segunda hilera y así la tercera, la cuarta, la quinta, hasta llegar hasta donde nosotros queramos levantar esa pared. Es por eso que este enfoque constructivista te menciona que aprendemos construyendo nuestras propias experiencias. Es eso. Por eso, esta escuela también se le llama escuela constructivista. El desarrollo cognitivo e intelectual se da desde la infancia, desde el momento que nosotros empezamos a, ¿cómo se llama? Empezamos a crecer, empezamos desde que nacemos y empezamos a desarrollarnos, empezamos a construir un conjunto de conocimientos. El desarrollo cognitivo como resultado de ¿quién? Ya lo hemos visto, de nuestro desarrollo cerebral. Ahí está nuestra parte biológica, de cómo funciona nuestro sistema nervioso y la unión con quién, con nuestra parte psíquica y la adaptación del medio ambiente, de las cosas que nos rodean, de cómo vamos a aprender. De esa manera vamos a desarrollar nuestros conocimientos y para lograrlo vamos a pasar por un conjunto de principios o también llamados mecanismos. ¿Qué mecanismos tenemos? Tenemos el esquema, tenemos la organización, tenemos la adaptación, tenemos la asimilación y tenemos la acomodación. Son estos principios o mecanismos para adquirir los conocimientos. De esta manera el hombre va a adquirir los conocimientos del mundo. ¿Cómo? Como te lo había mencionado. Jean Piaget mencionó o lo puso en forma metafórica de que el adquirir los conocimientos es como armar una pared de ladrillos. Cada ladrillo que tú estás observando, cada ladrillo de esta pared a nivel cognitivo, a nivel de nuestros conocimientos, es un esquema. ¿Qué es un esquema? Es un conocimiento. Entonces, cada ladrillo que tú ves en esta pared es algo que tú has aprendido. Es un esquema. Por eso te dice que los esquemas es como adquirimos y organizamos la información del mundo. Yo voy a aprender algo nuevo. Y al aprender algo nuevo significa que voy a poner un nuevo ladrillo en mi pared. Estos ladrillos van a evolucionar. Obviamente van a ir de lo más simple a lo más complejo. Al principio, estos ladrillos van a ser reflejos. Significa que al principio el niño no va a tener ningún tipo de conocimiento. Luego, estos se van a transformar ¿en qué? En movimientos voluntarios. Esto va a ser en las menores edades. Y luego, al final, se van a transformar en operaciones mentales. Se van a transformar en operaciones mentales. Significa que tu primera hilera de esta pared de ladrillos son tus mecanismos de reflejos de sobrevivencia. Son los reflejos que traes de bebito, que permite que tú puedas adaptarte a este mundo. ¿Cuáles son estos reflejos? El reflejo de Moro, el reflejo de sujetación, el reflejo de darwiniano, el reflejo de Babinski, el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, el reflejo de andar, de presión plantar, etc. Todos estos reflejos que los vamos a estudiar cuando veamos desarrollo humano. El niño no lo piensa, simplemente son reflejos innatos, instintivos. Una vez que el niño empieza a controlar esos reflejos, aparece la segunda hilera. El niño empieza a coordinar sus movimientos y se empieza a transformar en movimientos voluntarios. El niño aprende a mover la cabeza, luego aprende a mover el tronco, los brazos y las piernas. Eso va a permitir que el niño se ponga de pie y empiece a caminar. Ya cuando el niño camina, significa que ya coordina sus movimientos, perfecto. Y empieza la evolución de la coordinación motora. Una vez que el niño está caminando, te darás cuenta que empieza a aprender a hablar. Empieza la interacción social.
empieza la exploración del mundo, porque ya se puede mover, ya puede dirigirse a cualquier sitio. Y eso permite que el niño empiece a adquirir conceptos, a adquirir conocimientos simbólicos. Significa de que empezó sus operaciones mentales. Y así sucesivamente vas a ir adquiriendo conocimientos cada vez más complejos. Por eso empiezas a levantar ese muro, a levantar esa pared. Y obviamente depende de ti qué tan alto quieres hacerlo. Por eso te menciona que van a surgir nuevos esquemas y los existentes, ¿qué va a pasar? Se van a reorganizar. Una vez que yo aprenda un nuevo conocimiento y lo coloque, este ladrillo, estoy generando una organización, estoy generando un orden. Es por eso que la organización es una predisposición innata de todos los seres vivos, de los animales y de los seres humanos. Los animales también aprenden conocimientos, obviamente que están ligados a sus instintos, y ellos también deben tener una forma constructivista de poder construir esos conocimientos. Pero la diferencia entre los animales y de nosotros es que nuestra organización es un atributo de nuestra inteligencia. No solo lo organizamos, sino que lo reorganizamos. Es decir, que si yo aprendo algo, por ejemplo, que ya estaba aquí, en este ladrillo, ¿no? En este ladrillo estaba el conocimiento que yo adquirí. Y yo obviamente este conocimiento lo perfecciono. No significa que voy a formar un nuevo ladrillo, no. Voy a bajar al ladrillo que se encontraba ese conocimiento y yo obviamente lo voy a perfeccionar. Es como cuando aprendemos los números. Aprendemos de niños en seriación. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando el profesor dice, a ver, ve al revés, retrocede, el niño no puede. Porque tiene un pensamiento irreversible. No puede retroceder. Aprendió 1, 2, 3, 4, 5. Y así se queda su conocimiento. Pero cuando llegas a primer grado de primaria, tu pensamiento evoluciona y aparece un pensamiento reversible. Es decir, que te das cuenta que 1, 2, 3, 4, 5 es lo mismo que 5, 4, 3, 2, 1. No significa que has adquirido un nuevo conocimiento. Significa que este ladrillo va a evolucionar. El conocimiento de este ladrillo. Es por eso que eso es un atributo de nuestra inteligencia. Y eso no lo tienen los animales. Tú le enseñas a tu perro a dar la pata y el perro va a aprender a dar la pata, solo esa pata. No va a modificar su conocimiento, no va a cambiarlo, no va a poder transformarlo en otro. Nosotros aprendimos a dar la mano de niños, sí, pero date cuenta que gracias a ese aprendizaje de poder dar la mano cuando eres chiquito, tus papás te enseñan a dar la mano cuando tienes 6 meses. Pero gracias a ese dar la mano, más adelante tú perfeccionas ese movimiento y aprendes a escribir. Aprendes a escribir en computadora, aprendes a usar un celular, aprendes a dibujar. Se perfecciona. Y eso es nuestro atributo de la inteligencia. Conforme vamos madurando, integramos los patrones físicos más simples a sistemas más complejos. Para aprender a correr, antes hemos tenido que aprender a caminar. De lo simple a lo complejo, un principio de desarrollo. Para caminar he tenido que aprender a pararme de pie, a ponerme de pie, la bipedestación. Para ponerme de pie he tenido que aprender ¿a qué? A gatear. Si no gateo, mi aprendizaje de ponerme de pie va a ser más complicado. Si no me pongo de pie, no voy a aprender a caminar. Si no camino, no voy a aprender a correr. Si no aprendo a correr, no voy a aprender a saltar. Es por eso que el aprendizaje va de lo simple a lo complejo. La adaptación es la capacidad que tenemos para ajustar sus estructuras mentales. Es decir, que vamos a buscar una estabilidad y los cambios en nuestros esquemas. Como te dije, nuestros esquemas siempre van a ir evolucionando. Vamos a ir adquiriendo conocimientos nuevos, pero obviamente se van a ajustar en conocimientos pasados, que lo vamos a evolucionar. Es un desarrollo cognitivo, se basa en nuestra organización y en nuestra adaptación. Si yo quiero encontrar un conocimiento,
mi cerebro va a hacer una búsqueda rápida en estos ladrillos. Yo quiero saber mi nombre. Yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Automáticamente tu cerebro lo busca y encuentra el ladrillo. Bernardo Jiménez Torres. Perfecto. Ahí está el ladrillo. Pero ojo, este ladrillo tiene que tener una estabilidad y surgen cambios. No significa que voy a cambiar de nombre, pero mi nombre es un concepto de mí. Si tú me preguntas quién es Bernardo Jiménez Torres, te voy a dar un conjunto de definiciones de quién soy yo. Entonces tu cerebro significa que a ese ladrillo que antes solo almacenaba tu nombre, va a empezar a aumentar más conocimientos. Significa que ese ladrillo va a evolucionar, va a cambiar. Y ya no solo va a tener tu nombre, sino quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, en qué eres bueno, tus habilidades, potencialidades, defectos, etc. Por eso se llama adaptación. ¿Y cómo adquirimos los nuevos conocimientos? Ahí pasamos por dos procesos, por el proceso de asimilar y el proceso de acomodar. ¿Qué es el proceso de asimilación? Es cuando adquirimos nueva información y la incorporamos en esquemas existentes. Es decir, es cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo y estoy colocando un nuevo ladrillo de conocimientos. Un ejemplo, en este momento, en este proceso, en este instante, nos encontramos en un principio de asimilación o de acomodación. Asimilación. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos en un proceso de asimilación? Viendo nueva información y otros. Nueva información. Claro, si esta ha sido tu primera vez con este tema, es tu primera clase con este tema, significa que estás en un proceso de asimilación. Porque es la primera vez que escuchas estos términos, es la primera vez que escuchas este conocimiento. Entonces, estás preparando un nuevo ladrillo en tu pared. Es como que acabas de echar cemento y le has puesto tu ladrillo. Pero ¿qué pasa si no dejas secar tu cemento? No dejas secar el cemento y empujas ese ladrillo. ¿Se cae o no se cae? Se cae. Obvio, no dejas de secar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no acomodamos, no dejamos que el ladrillo seque, no dejamos que el ladrillo se ajuste, vamos a perder el conocimiento. Es por eso que cuando tú estudias un curso, estudias un tema, una vez que estás en el tema, estás en el aprendizaje, te acuerdas. Terminamos, te apuesto, terminamos este tema, va a pasar unos minutos, de repente unas horas y te vas a acordar. Pero si tú no lo repasas, si tú no lo adhieres, simplemente se va a perder, te vas a olvidar. Significa que no pasaste por el proceso de acomodación. ¿Qué es la acomodación? Que permite que la información se pueda ajustar, que la modificación, obviamente, ¿cómo nos damos cuenta que un conocimiento ya se aprendió? Porque genera una modificación de conducta. Ya es la adaptación de nuestros conocimientos. ¿Cómo yo ya sé que aprendiste este tema? Porque cuando te tome lección oral o te tome una práctica o tu examen de ranking, ya lo vas a poder contestar. Y el momento que tú lo contestas con tus propias palabras, significa de que ya lo acomodaste, ya lo ajustaste, ya lo aprendiste, ya el cemento secó de ese ladrillo. Y cuando el cemento está seco, puedes romper esa pared. A ver, intenta romper tu pared a patadas o a puñetes. ¿Le harás algo? ¿Mm? A ver, ¿qué pasaría si tratas de romper a puñetes y a patadas tu pared? Ya no se rompe, es una construcción sólida. Obvio. Es más, quien se va a romper eres tú, ¿sí o no?
¿Qué tal te rompe un puñetazo tu pared? No le vas a hacer nada. Tú más bien te vas a romper. ¿Por qué? Como dijo tu compañera, ya es sólido. Es por eso que los conocimientos que lo tenemos en forma sólida en nuestra mente no se pierden. No te vas a olvidar tu nombre, no te vas a olvidar el número de tu teléfono, no te vas a olvidar tu dirección, no te vas a olvidar aquellos conocimientos que para ti son de suma importancia porque están fijos. Y si queremos romper esa pared, si queremos romper la pared de tu cuarto, obviamente tenemos que hacer algo extremo. ¿Qué sería ese extremo? Traer un combo, traer un martillo hidráulico, traer maquinaria para, para destrozar esa pared. Para que se rompan tus conocimientos, tendría que pasar también algo extremo, por ejemplo, un accidente, y que sufras un TEC, un traumatismo encefalocraneal. Eso quiere decir que tengas lesión cerebral y puedas sufrir de amnesia. Ahí sí te puedo decir que se rompió tu pared. Pero mientras que tú repases los temas, tú repases tus conocimientos, vas a fijar cada vez más ese ladrillo. Vas a generar una mejor organización y no te vas a olvidar. ¿Y cómo sucede ese proceso de asimilar y acomodar? Es simple. Imagínate que te vas a poner a leer un libro. ¿Sí? Un libro, vas a ponerte a estudiar tu guía, te vas a poner a estudiar tu banco del CEPRUNSA o cualquier banco de conocimientos. Empiezas a leer y ¿qué haces al mismo tiempo que lees? Empiezas a subrayar, ¿sí o no? ¿Qué subrayas? ¿Qué es lo que vas a subrayar de lo que lees? Las ideas importantes. Muy bien. ¿Y cómo sabes cuáles son las ideas importantes? Porque a través de que estoy leyendo, está tomando, por así decirlo, un poco de más interés en el tema centrado. Muy bien. ¿Y qué pasa si una idea central ya lo sabes? ¿Lo subrayas o no lo subrayas? Es decir, ya tienes ese conocimiento. Bueno, a mi parecer igual lo subrayo para ver si estoy en lo correcto o no. Muy bien. Ese es el proceso de asimilar y acomodar. Cuando estamos leyendo un nuevo texto y queremos estudiar, nosotros nos basamos en el subrayado. En el subrayado vamos a subrayar aquello que nosotros no sabemos. Por eso estamos asimilando nueva información. Y no subrayamos, dejamos en blanco aquello que ya sabemos, porque ya lo hemos relacionado con lo que no sabemos. Es decir, lo que sabemos lo relacionamos con lo que estamos aprendiendo recién. Por eso lo que no sabemos lo subrayamos y lo que ya sabemos no lo hacemos. Es como lo que estás viendo aquí en la diapositiva. Yo te subrayo las palabras importantes. Es más, muchas de ellas están subrayadas, ¿no? Pero yo te las resalto porque eso es lo que yo necesito que tú fijes en tu mente. Porque lo demás es relacionable con los conocimientos previos. Eso es asimilar y acomodar. Tengan mucho cuidado con estos dos términos, porque están preguntando en examen de admisión sobre el proceso de asimilación y acomodación, y lo están haciendo mediante ejemplos. Entonces tengan cuidado con esos dos términos. ¿Sí? Siempre trato de profundizar esto porque están preguntando con ejemplos. Y si tú no entiendes la definición, no vas a poder entender el ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Les saca alguna duda sobre esquema, organización, adaptación, asimilación y acomodación? ¿Alguna preguntita? No, profesor. ¿Podría recalcar lo que es adaptación, por favor? Perfecto. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es cómo nosotros vamos a estabilizar y vamos a modificar los cambios en nuestros conocimientos. Recuerda que cada esquema es un conocimiento. Nosotros aprendemos algo nuevo, pero eso no significa que el conocimiento se va a quedar estático. No, no.
Significa que cada vez vamos a aprender cosas nuevas sobre el mismo conocimiento. Algo similar, por ejemplo, ya, pongamos el ejemplo, el COVID-19. ¿Sí? Al principio hemos sabido que era un virus. Ya, ese es un conocimiento. Perfecto. Sabemos que el COVID-19 es un virus. Muy bien, ese es nuestro nuevo esquema. Pero mientras que ha ido pasando los meses, hemos empezado a descubrir nuevas cosas del COVID-19. Y estas nuevas cosas, esas nuevas características de este virus, no significa que se van a adquirir nuevos conocimientos, es decir, nuevos ladrillos. No. Significa que se va a introducir dentro de este ladrillo. Se va a empezar a modificar ese conocimiento. Al principio sabíamos que era un virus que provenía de supuestamente de un murciélago, pero después nos damos cuenta que no, que eso no se puede haber contagiado a una persona por comer murciélago. Ah, ya, entonces nuestro conocimiento cambió. Después decimos, no, esa es una mutación de un coronavirus. Ah, ya, y hay muchos coronavirus. Ah, al principio decimos, no, mira que esto es así, no. Te vas a dar cuenta que una gripe es un coronavirus. Ah, entonces estás empezando a modificar ese conocimiento. Se está empezando a modificar ese ladrillo. No es que estás aumentando más. Solo ese conocimiento se está empezando a modificar con nuevos conocimientos que estás adquiriendo. Por eso se le llama adaptación. Es la capacidad que tenemos para poder ajustar nuestras estructuras mentales, buscando ¿qué cosa? La estabilidad y los cambios de nuestros esquemas. Buscando que nuestro conocimiento, que nuestro ladrillo no se vaya a romper, no se vaya a perder, que se mantenga. Eso es la adaptación. ¿Mm? ¿Ahora sí me entendiste, hijo? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, muchachón. ¿Alguna pregunta? No quiero dejar que esto se pasar así sin que ustedes aprendan, porque esto es, podemos decir que esto es lo más complicado de esta escuela. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Perfecto. Si no hay más preguntas, pasamos a ¿qué? A las etapas de la inteligencia. ¿Cuáles son estas etapas de la inteligencia? Nuestra inteligencia va a pasar por las siguientes etapas. Van a ser consecutivas, eso quiere decir que van a pasar en forma progresiva. No puedes adelantar ni tampoco te puedes retroceder, ¿verdad? No puedes ni adelantar ni retroceder. No puedes saltearte las etapas. Tampoco se pueden detener. La única manera que se puede detener tu desarrollo es que hayas sufrido un accidente. O que tengas una sobrealimentación y estés en la obesidad, un niño mórbico, o al contrario, ¿no? De que ese niño esté desnutrido. Eso también va a afectar a tu desarrollo. Y obviamente también a tu inteligencia. La inteligencia va a pasar por 4 etapas. Antes, chicos, que me olvide y después... ¿A qué hora es tu recreo? A las 11:15, ¿verdad? Chicos. Sí, a las 11:15. Ah, ya, perfecto. Ya, para no me vaya a pasar también. Para medir mi tiempo. Listo, chicos. Entonces, vamos a pasar por 4 etapas. La primera etapa se llama la etapa sensoriomotriz, que se desarrolla desde el nacimiento hasta los 24 meses. Su nombre lo dice, sensoriomotor. Significa que es una etapa netamente de asimilación del mundo. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender a discriminar sus sentidos. Va a empezar a utilizar los sentidos. Y gracias a la utilización de sus sentidos, el niño aprende la coordinación motora. Es por eso que es una etapa de representación de sí mismo y del mundo. El niño, gracias a la estimulación de la boca, el niño va a reconocer su cuerpo y también va a reconocer los objetos. ¿Por qué los objetos? Porque una vez que desarrolle sus movimientos de la manipulación, que significa que puede coger los objetos con su mano, eso se llama la coordinación visomanual, se lo va a llevar a la boca para saber que existe, ¿no? Y va a utilizar sus sentidos para saber que existen los objetos. Gracias a la estimulación de la boca, a llevarse las cosas a la boca, el niño también va a poder estimular el lenguaje.
Es por eso que a los 6 meses el niño entra al balbuceo, a los 10 meses a la silivación, al año ya está dando sus primeras palabras y ya tiene concepción de los primeros de 5 palabras, y así sucesivamente. Por eso en la etapa sensoriomotriz no hay pensamiento, no hay un desarrollo de un pensamiento. En la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones preoperacional se desarrolla desde el segundo año hasta los 7 años de edad. Esta etapa es la etapa del juego. ¿Por qué del juego? Porque aquí el niño va a empezar a desarrollar su pensamiento prelógico. ¿Qué significa un pensamiento prelógico? Es un pensamiento basado en la fantasía. Es un pensamiento basado en que el niño es totalmente imaginativo. Como estás observando en esa imagen, en esa foto, la niña está jugando al doctor, está colocando un estetoscopio al juguete, al muñequito, y está imaginando escuchar un latido de corazón. Es por eso que se llama pensamiento prelógico. Aquí los niños crean sus juegos, crean a sus amigos imaginarios, etc. ¿Qué se desarrolla en esta etapa? Empieza la interiorización del pensamiento. El niño empieza a generar sus representaciones simbólicas. ¿Qué significa representaciones simbólicas? Que aprende los conceptos de las cosas. Empieza a decir que es pelota, obviamente basado en su lenguaje. El niño no puede producir la doble R, porque la R la aprende recién entre los 5 y 6 años. Pero el niño a los 2, 3 años no puede decir perro. Por ende, ¿qué le dice? Guau, guau. ¿Cómo suena? ¿Cómo ladra el perro? ¿Cómo le dice al carro? Titi o dun dun. ¿Cómo le dice al gato? Miau, miau. ¿Cómo suenan los sonidos? A eso nosotros le llamamos las representaciones simbólicas. El niño empieza a utilizar símbolos y a identificarlos para generar la comunicación. Es por eso que aparecen las palabras y el niño empieza a hablar. Y obviamente aparece el niño preguntón. ¿Por qué ese preguntón? Porque no es porque quiere saber el mundo, sino porque aprendió a comunicarse y el comunicarse le produce placer. Hay limitaciones, obviamente, en esta etapa. ¿Por qué? Porque el niño es egocéntrico, piensa que todo tiene que ser como él lo dice, como él quiere. Piensa que el mundo gira a su alrededor. Es por eso que quiere ser el centro del mundo, la centralización. Y sobre todo su pensamiento es rígido. Como lo aprende, lo hace. No puede darle la vuelta a sus pensamientos. ¿Cuándo vas a aprender a darle la vuelta a los pensamientos? En las operaciones concretas, que se desarrolla de 7 a 11 años. Es aquí donde tu pensamiento va a evolucionar y se va a transformar de un pensamiento prelógico a un pensamiento lógico, a un pensamiento basado en la realidad. ¿Qué significa basado en la realidad? Que obviamente tu pensamiento ya es reversible. Tus esquemas variaron. Si aprendiste que 2 más 3 era 5, y eso puede aprender un niño de 5 años, pero si tú le preguntas, ¿y cuánto es 2 más 3? No sabe. Pero tú le acabas de enseñarle que 3 más 2 es 5. Simplemente le has dado la vuelta. Pero el niño no sabe. No puede darle la vuelta a sus pensamientos. Es por eso que es un pensamiento irreversible. Y esto es en la etapa preoperacional, te dije a los 5 años. Pero a los 7 años el niño ya aprende, ya tiene el proceso de la lectoescritura. Es por eso que el niño ya le puede dar vuelta a sus pensamientos. Ya el niño se da cuenta que 2 más 3 es 5 y 3 más 2 es 5. Y que hay varias maneras de poder llegar al número 5. Sumando, restando, hasta ya dividiendo. A eso se llama el pensamiento reversible. Aparece la clasificación de los conceptos. Obviamente, gracias a esta clasificación aparecen las operaciones mentales, la seriación, clasificación y conservación. Es por eso que el niño entra en las operaciones lógicas, matemáticas y sobre todo al proceso de la lectoescritura. Como te había comentado, un niño a los 7 años ya lee perfecto, ya lee y escribe. Si tu hijo
no aprendió y no aprende a leer a los 7 años, no aprende a escribir a los 7 años, significa que ya hay un problema. Lo más común es que haya un retardo del aprendizaje, que necesita estimulación. Lo más severo, podemos hablar de repente de un retardo mental. A eso nosotros le llamamos las operaciones concretas. Y pasamos a la última etapa de la inteligencia, nuestras operaciones formales, que se desarrolla desde los 11 años hacia adelante. Esta etapa va a venir la evolución de tu pensamiento. Tu pensamiento llega a la mayor evolución. ¿En qué se transforma? En un pensamiento lógico, abstracto e ilimitado. Pensamiento prelógico, ya sabes, se basa en la fantasía, adquisición de conceptos, ¿verdad? Por eso adquieres representaciones simbólicas. Pensamiento lógico significa que ya estás clasificando los conceptos, por ende ya entiendes la realidad. Aparece el juicio. En el pensamiento lógico, abstracto y limitado, significa que ya no solo te basas en la realidad por el pensamiento lógico, sino que cada vez que escuches el término abstracto, en psicología significa experiencia. Es el pensamiento que ya se basa en tu experiencia, ya tienes 11 años de experiencia. Ya tomas decisiones, ya eres racional, empieza el razonamiento en nuestro cerebro. ¿Y por qué es ilimitado? Porque observa todo lo que hemos creado. No tenemos límites. Si queremos utilizar nuestra capacidad de creatividad, nuestra capacidad de imaginación, no existen límites. Si no, mira las películas, mira los libros, mira el arte, mira toda la creación humana que tenemos. Es por eso que se va a generar una evolución de nuestro pensamiento. Va a aparecer un pensamiento lógico proposicional, un razonamiento científico, un razonamiento combinatorio, un razonamiento sobre las probabilidades y proporciones. Por eso nos volvemos idealistas. ¿Por qué? Porque desarrollamos un pensamiento convergente, un pensamiento divergente, desarrollamos un pensamiento deductivo y también inductivo. Empezamos a pasar una transición entre quién, entre lo que es real y en lo que podemos hacer posible. Acuérdate, el adolescente es idealista y basamos nuestros ideales en lo que observamos en el mundo, en nuestra realidad. Pero mientras que vas creciendo y te vas desarrollando, te vas dando cuenta que lo que tú estás soñando, lo puedes lograr, lo puedes volver posible. En algún momento jugaste a ser el doctor, o jugaste al abogado, o jugaste a los policías y ladrones, etc. Lo jugaste, ese era tu pensamiento prelógico. En tu pensamiento lógico, empezaste a darte cuenta que los conocimientos los puedes adquirir y empiezas a dejar el juego a un costado. Te vuelves más realista. Hoy en día, lo que tenías de pensado en algún momento como juego de jugar al doctor o al policía o al abogado o de las películas que mirabas y te han motivado, hoy en día sabes que lo puedes hacer real, basado en tu esfuerzo, que puede ser posible que te puedas convertir en ese doctor, en ese abogado, en ese ingeniero, en ese mecánico. Sabes que puedes ingresar a la universidad. Estás pasando de lo real a lo posible. Aparecen nuestros hechos hipotéticos. Ya hacemos hipótesis de las cosas de nuestro alrededor. Ya hacemos una idea de lo que sucede a nuestro alrededor y el por qué. Todos ustedes ya tienen una idea de dónde salió el COVID-19, por ejemplo. Sí, dependiendo de lo que ustedes crean, no puedes tener tu teoría conspirativa, tu teoría de que es algo biológico o de control poblacional, me interesa. A la final tú estás generando tu propia hipótesis. Y sobre todo, es la etapa de la solución de los problemas. Tú ya no buscas que las personas te solucionen los problemas como cuando eras chiquito. Al contrario, ahora tú quieres solucionarlos por tu cuenta. Por eso te empiezas a despegar de tus padres, del seno familiar, y le das más importancia a tu vida social. Y así se desarrolla nuestra inteligencia.